Buen día a todos, profesor y compañeros que están cursando la materia Biofísica 2018-2, Grupo L1. Mi nombre es Daniel Felipe Niño Rey, código 2017-0049, y hoy les voy a exponer el efecto Doppler y la ecolocalización en animales. El contenido del video se divide en 4 partes, comenzando por ¿qué es el efecto Doppler?, cómo funciona y qué está explicando este. Segundo, ¿qué es la ecolocalización? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo es que esta funciona? Tercero, ¿cuáles son los animales que hacen uso de este mecanismo? Y cuarto, ¿cómo influye el efecto Doppler en la ecolocalización? Primero, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el término que usamos para explicar un fenómeno natural en una onda longitudinal de transmitancia mecánica. A diferencia de las ondas de transmitancia electromagnética, estas sí requieren de un medio para transmitirse. La velocidad con la que estas ondas se transmiten depende de si el medio es sólido, líquido o aire, ya que en el medio sólido, al haber un mayor conjunto de partículas con capacidad elástica, la distorsión en el espacio que produce la onda va a ser más efectiva, más rápida, pero no va a llegar muy lejos. En un medio líquido, la transmitancia de esta onda sonora va a ser muy efectiva, ya que la elasticidad de las moléculas en esta es muy alta y aparte están muy juntas como para transmitir la perturbación de manera rápida. En un medio aéreo, la transmisión de estas ondas va a ser de mayor dificultad, ya que no tenemos tantas partículas juntas para transmitir una perturbación, lo que va a concluir en una poca transmisión de sonido a la distancia. En una onda tenemos que tener en cuenta los valles y las crestas. Las crestas es el punto en el que la perturbación está activa y las valles es en el que la perturbación no se hace notar. El sigma que vemos en la gráfica nos expresa la longitud de onda y esta se define por la distancia que hay entre cada cresta, o sea, cada perturbación. El sigma es inversamente proporcional a la frecuencia. La frecuencia es qué tan seguido yo recibo las ondas y estas perturbaciones como observador. Entonces, entre mayor sigma, va a haber menos frecuencia porque la longitud entre las ondas va a ser mayor. Y a mayor frecuencia va a haber un menor sigma, ya que la longitud de onda va a estar más pegada y las ondas me van a llegar con mayor rapidez. El efecto Doppler me explica cómo, dependiendo del observador y el objeto que emite las ondas de sonido, se va a percibir una mayor frecuencia y menor longitud de onda a una mayor longitud de onda y menor frecuencia, siendo el observador que está acercándose o que está aproximándose al objeto que emite el sonido el que reciba ondas de mayor frecuencia, mientras que el observador que se está alejando del objeto que emite sonido va a empezar a recibir ondas de menor frecuencia pero con mayor longitud de onda. La fórmula más sencilla y resumida se explica como F, que es la posición del observador, o sea, el que recibe las ondas, sobre la velocidad relativa de las ondas que está recibiendo ese observador. Esto también es igual a F0, que es la posición del que emite el sonido, sobre
la velocidad relativa de las ondas desde la fuente, o sea, el mismo observador de ahí. Y esto es igual a 1 sobre sigma, que es la longitud de onda. 2. La segunda parte de este video consiste en ecolocación o biosonar. Este consiste en el acto de emitir un llamado y dependiendo del eco que se produzca de ese llamado, o sea, la respuesta, el rebote que tenga mi llamado de mi onda, mi perturbación ante un objeto hacia mí, o sea, el tiempo que demore mi llamado en rebotar y volver hasta mí. ¿En qué consiste? En esta gráfica podemos observar cómo un murciélago está emitiendo una llamada hacia una polilla. Por supuesto, él no necesariamente tiene que saber que hay una polilla, emite el llamado indiscriminadamente y dependiendo del brote, el eco que reciba, en este caso de la polilla, va a tener una determinación dependiendo de la velocidad del sonido en el aire, a qué distancia se encuentra ese objeto, en este caso la polilla, de él. ¿Cómo ubican un objeto? Cuando el murciélago hace un llamado, lo emite en todas las direcciones. Cuando estas ondas chocan con un objeto, van a producir el eco que tiene que volver al murciélago. Por supuesto, el murciélago tiene que tener en cuenta que su llamado no se choque con el eco, tiene que tener un tiempo de espera entre llamado y eco hasta poder volver a llamar. Entonces, cuando recibe el eco, dependiendo de qué oído reciba primero la perturbación y con qué frecuencia lo reciba, él va a poder determinar un ángulo en el que se encuentra el objeto que rebotó el sonido. 3. Animales que hacen uso de este mecanismo. Como primero tenemos las aves conocidas como guácharos o aves de aceite. Estas son aves nocturnas. Solamente usan la ecolocación para volar a través de las tierras en la noche y pues para conseguir alimento. Este grupo de aves es el único animal no mamífero que vamos a encontrar que hace uso de este mecanismo. El segundo grupo de animales que hace uso de este mecanismo son los cetáceos. Estos aprovechan la transmitancia del sonido del líquido, en este caso el agua marina, para emitir sonidos y recibir la llamada. Al ser estos sonidos más rápidamente transmitidos, van a saber con mayor precisión en qué lugar se encuentran los objetos que estén buscando, por lo general presas, y a qué distancia se están moviendo, a qué velocidad se están moviendo y a qué distancia están. El siguiente mamífero que encontramos que hace uso de la ecolocalización son las musarañas, normalmente habitantes de la isla de Tasmania. Son mamíferos insectívoros nocturnos y su uso de la ecolocalización es muy pobre, ya que solamente la usan para entender el ambiente y su entorno cortamente, ya que las ondas de sonido que producen son muy bajas, su rango de emitancia de sonido es muy bajo, por lo que apenas si pueden reconocer lo que está a pocos centímetros de ella. Y por último, el último grupo que hace uso de este mecanismo es el grupo de los murciélagos. Es el que mayor rango de sonidos puede producir. Los cetáceos son mejores produciendo sonidos de baja frecuencia, los murciélagos de alta frecuencia.
Dependiendo de la especie de murciélago, se pueden emitir sonidos desde 17.000 Hz hasta 200.000 Hz. Hay que tener en cuenta que los humanos podemos oír de 20 Hz hasta 20.000 Hz, por lo que la mayoría de sonidos que produzcan los murciélagos van a ser inaudibles por nosotros. También hay que tener en cuenta que, a diferencia de las musarañas, los murciélagos tienen la capacidad de ecolocalización más avanzada, por lo que sí usan este mecanismo para atrapar a sus presas, normalmente insectos, y para ubicarse en un medio. Con esto concluimos la parte de animales que usan la ecolocalización. Ahora siguiente, el efecto Doppler y la ecolocalización. Primer parte, frecuencia constante versus frecuencia modulada. La frecuencia constante es una longitud de onda que normalmente producen cierto tipo de murciélagos, que son generalmente los que menos magnitud de sonidos pueden producir, mientras que los murciélagos que tienen una frecuencia modulada son los que mayor magnitud de sonidos pueden producir y pueden alternar entre la frecuencia de sonidos que producen. Esta frecuencia se caracteriza porque pueden alternar entre frecuencias bajas y frecuencias altas, mientras que la frecuencia constante, al tener una menor magnitud de sonidos que pueden usar, acaban por usar menos sonidos y les es más difícil contrarrestar el efecto Doppler y el tiempo entre el rebote del sonido y la llamada que hacen. Entonces entramos en el tema de la compensación del efecto Doppler, que consiste en que los murciélagos con una frecuencia constante, al no poder emitir una mayor magnitud de sonidos, van a verse afectados por el eco que les llega a los oídos, que va a tener, mientras más se acerquen, una mayor frecuencia y una menor longitud de onda. Entonces, a estos murciélagos que se ven afectados por la frecuencia de sonido de los objetos que se van acercando, tienen que reducir aún más su frecuencia de sonido para que la distancia entre la llamada y el rebote aumente y tengan un espacio para poder escuchar el rebote y calcular la distancia a la que se encuentre. Por lo general, la distancia va a ser muy corta y pues en este caso el murciélago podría comerse a la mariposa, mientras que si mantienen su frecuencia constante, los murciélagos van a recibir la frecuencia de los llamados muy cerca, con una frecuencia muy alta, y no van a poder distinguir, o sea, se van a anonadar por el sonido que les está llegando y pues no tienen tiempo de como calcular la distancia a la que se encuentran y podrían chocar en caso de que el eco que les esté llegando sea de un muro y no de una presa. Entonces, este mecanismo de compensación de efecto Doppler, en el que los murciélagos reducen el tiempo, la frecuencia con la que emiten el sonido, solamente se da en los murciélagos de frecuencia constante y que a la vez tienen una menor frecuencia de sonido. Acá el efecto Doppler se tiene en cuenta porque cuando el objeto se está acercando, la frecuencia va a aumentar y va a ser más difícil para el murciélago tener en cuenta este cambio. En conclusión, los murciélagos con mayor magnitud de onda son mejores a la hora de cazar y no tienen que hacer uso del mecanismo de compensación de efecto Doppler. Estas son las referencias. Muchas gracias a todos los que ven el video. Hasta luego.